Floricanto presenta. Número 171 del Compendio del Catecismo. ¿Qué significa la afirmación, entrecomillada, fuera de la Iglesia no hay salvación? La afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. Bueno, quizás a algunos os pueda extrañar la formulación de la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esa expresión? ¿Por qué se pregunta, ¿no?, en un número del compendio del Catecismo por una expresión concreta? Porque formaba parte de la tradición de la Iglesia, porque desde los primeros siglos de la Iglesia los padres formularon una expresión que se decía así: extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Bueno, y entonces esa expresión, ¿cómo se entiende? Bueno, se entiende en primer lugar en el sentido positivo, como diciendo, toda la salvación, todo lo que hay de salvación en este mundo ha venido de Jesucristo. No hay más que un Salvador, que es Jesucristo. La salvación solamente la puede otorgar Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el enviado del Padre para redimir al mundo. Y entonces, bueno, pues imaginémonos ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero imaginémonos pues un musulmán que después que se salva, después de esta vida conocerá que el que le ha salvado ha sido Jesucristo. Mahoma no ha sido su salvador, ha sido Jesucristo. Supongamos un budista, alguien que piensa que ha llegado a un nirvana y que ha llegado a un estado de plenitud. A ver, cuando llegue la otra vida conocerá, aunque aquí no haya conocido a Jesucristo, que su salvador ha sido Jesucristo. O sea, solamente de Cristo viene la salvación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados, dice, ¿no?, ese texto de Hechos de los Apóstoles. No existe otro nombre que pueda salvar al mundo. Incluso Jesucristo salva a los que le conocen y a los que no le conocen. No hay otra fuente de salvación, que es Jesucristo. Y por lo tanto, si Jesucristo es la fuente de la salvación, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también es el vehículo de esa salvación. No hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de la Iglesia. Este es un primer sentido, ¿no?, del sentido de la expresión extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Bien, también hay que entender un segundo aspecto, es decir, Jesucristo da su salvación más allá del conocimiento que algunos tenemos de Él. También la Iglesia, más allá de las fronteras visibles, se convierte en instrumento de salvación de Jesucristo. La salvación de Cristo llega a todo el mundo a través de la Iglesia, sí, pero hay también una Iglesia que no solo es visible, que es invisible. La Iglesia es algo místico, no es meramente una institución visible, es algo místico a través del cual también la gracia de Cristo llega a las personas que no conocen a Cristo ni conocen a la Iglesia, pero es la Iglesia el vehículo por el que está llegando esa gracia al mundo entero. Cuando yo, por ejemplo, esta mañana he celebrado la Eucaristía y he levantado la hostia consagrada ofreciéndola al Padre por la salvación del mundo, también esa gracia habrá llegado a muchas personas que no conocen a Jesucristo y sin embargo ha llegado a través de la Iglesia, de esa Eucaristía. Por eso se dice, fuera de la Iglesia no hay salvación, extra ecclesia nulla salus. La Iglesia hace una distinción que es la de aquellos que, habiendo conocido que Jesucristo es el Salvador del mundo
y habiendo conocido que la Iglesia pues es la depositaria de esa revelación de Jesucristo, si siendo conscientes de ello, sin embargo han rechazado tal don de gracia, hacemos la afirmación, porque así lo dice el Evangelio, el que crea se salvará, el que no crea será condenado. Lo dice explícitamente el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, afirmamos que cuando alguien en su conciencia rechaza lo que ha conocido como verdad revelada, está rechazando la salvación y va por el camino de la condenación o perdición. Sin embargo, afirmamos también que aquellos que, sin culpa de su parte, no han conocido, no han hecho un rechazo de Jesucristo o de la Iglesia consciente de que es el don de la salvación de Dios, aquellos que no se han abierto a Cristo en la Iglesia porque no han tenido suficiente luz, ¿no?, para conocer qué es la plenitud de la verdad revelada por Dios, pues serán juzgados por lo que en su conciencia han conocido como verdad. Y por lo tanto pueden salvarse aquellos que sean fieles a lo que en su conciencia hayan conocido como verdad, pues en otras, siendo miembros de otras religiones, o incluso no siendo miembros de ninguna religión, en la medida en que en su conciencia no tengan culpabilidad de haber tenido ese rechazo. Como veis, por lo tanto, ¿no?, la concepción que tenemos es de un gran respeto a la conciencia, de un gran respeto, porque en esa conciencia hay una presencia anónima de Dios, también una presencia anónima de Jesucristo, de su Iglesia, y solamente Dios puede saber, ¿no?, en el interior de nuestra conciencia qué culpabilidad ha habido o no ha habido de acogida o de rechazo de lo que Dios ha mostrado en la conciencia. Dicho esto, cuando decimos que también alguien que es miembro de otra religión puede salvarse en la medida en que no tenga culpabilidad de no haber conocido a Jesucristo, aunque, como he dicho al principio, será Cristo quien le salve y lo conocerá en la otra vida, esto no quiere decir que tengamos que levantar el pie del acelerador a la hora de llevar adelante el mandato apremiante de Jesucristo de ir, bautizar, de proclamar el Evangelio a todas las naciones, porque todo el mundo tiene necesidad de conocer a Jesucristo, tiene derecho de conocerlo, de conocer la plenitud de la revelación, de llegar a la salvación no por el camino de la ignorancia no culpable, ¿no?, sino por la acogida de la revelación de Dios. Glorica.